Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Nos vemos hoy para la quinta entrega de nuestra saga sobre el libro de Paco, Tu camino hacia la felicidad financiera. Hoy es el episodio 5 y vamos a continuar la revisión sobre la cuarta y última sabiduría, que era la sabiduría financiera. Pero como todo esto se puede volver ya un poco confuso, Paco ahora, además de presentarse, nos va a hacer una breve refrescada de dónde venimos y arrancamos bien el episodio de hoy. Hola Paco, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Sebas. Aquí una vez más, encantado de estar contigo y con todos los oyentes. Nada, bueno, pues nada, si quieres arrancamos este episodio. Rápidamente, contaros que, bueno, mi libro, El camino hacia tu felicidad financiera, es, como os he dicho, un viaje que constaba de tres etapas. La primera, la consciencia, la segunda era el aprendizaje, la toma de conocimientos de diferentes conceptos, donde estábamos hablando de las cuatro sabidurías, ¿vale? Y bueno, y nos quedamos en la última de las cuatro sabidurías, que es la sabiduría financiera, como no, si estamos hablando de temas de finanzas personales, yo creo que es importante que tengamos y que aprendamos un montón del tema de finanzas, ¿vale? Y nada, en el último episodio nos quedamos hablando de lo que era uno de los conceptos clave en esto de la sabiduría financiera, que era el tema del ahorro y donde hablamos de que uno de los motivos más importantes para ahorrar era el tema de la jubilación. Es algo muy clave, ¿no? Que las personas tienen que planificar el ahorrar para poder jubilarse el día de mañana, ¿no? Porque el periodo de jubilación es un periodo que, gracias a que cada vez nuestra esperanza de vida va aumentando, pues es un periodo de tiempo de que las personas deben de disfrutar al máximo de su vida en un momento de ocio cuando ya no trabajan, y para ello tienen que ahorrar y para ello tienen que planificar ese ahorro para esa jubilación, que sea una jubilación, pues como viene el nombre, ¿no? De que sea de gozo, de jubilar, de disfrutar, ¿vale? Y bueno, y a continuación, pues seguimos un poco hablando de otros conceptos que son muy importantes dentro de lo que es la sabiduría financiera, ¿vale? Hoy te voy a hablar de otros conceptos, como por ejemplo el tema de las deudas, el tema de la inflación, impuestos y el interés compuesto, ¿vale? Empezamos por el tema de las deudas, ¿no? Dentro de la sabiduría financiera es muy importante que tengamos claro que la deuda que las personas podamos asumir no es precisamente un aliado, ¿no? Digamos que es uno de los enemigos, ¿no? En esto de las finanzas personales y en el ahorro, ¿vale? Porque las personas, si nos endeudamos, pues digamos que de alguna manera nos estamos complicando la vida. Entonces, hay que tener mucha cabeza a la hora de endeudarnos. Y dentro de la deuda, porque claro, hay circunstancias que puede ser interesante endeudarte, otras no. Digamos que yo diferencio en mi libro tres tipos de deudas. Una sería la deuda buena, otra la deuda mala y la otra la deuda malísima, ¿vale? Sí, yo creo que, a ver, yo creo que todo el mundo, dentro de la deuda buena, pues, oye, es normal que una persona, por ejemplo, quiera comprarse una casa, ¿vale? Es bastante usual aquí en España pedir un préstamo hipotecario para comprarse una casa, ¿no? Y entonces cuando uno se compra una casa, que es una inversión, es un activo de futuro, ¿vale? Pues que vale mucho dinero, es normal que adquieran la deuda, ¿no? Mediante un préstamo hipotecario, es bastante usual. Digamos que esta la podríamos calificar como una deuda buena, ¿no? Siempre y cuando el importe que vayas a pagar de esta deuda sea un importe asumible. Quiero decir, si tú te compras una casa de X miles de euros y todos los meses pagas una cuota de 400, 500 euros, cuando tú tienes unos ingresos de 2.000 y pico euros, es un ejemplo, pues evidentemente eso es asumible para esa persona. En cambio, si tú tienes unos ingresos imagínate, de 1.000 euros y te endeudas con un préstamo hipotecario de 800 o 900 euros, pues evidentemente esa deuda ya no sería buena, sería una deuda mala, porque te vas a complicar la vida, ¿no? Porque si ganas 1.000 y poco, tienes que pagar 800 en la deuda, poco te queda para el resto de pagos, ¿vale? Eso es para que tengamos claro lo que es una deuda buena y una deuda mala en un mismo concepto, como podría ser un préstamo hipotecario, ¿vale? Y dentro de deudas buenas también podemos
otras deudas buenas, pues oye, pues te puedes endeudar dentro del negocio, un proyecto que te apasione, que veas que le vas a poder sacar rentabilidad, o incluso una deuda para una formación que te pueda resultar útil para tu carrera profesional, dar un paso adelante en tu vida profesional y de alguna manera revalorizar tu persona como profesional, porque eso te va a llevar a que en un futuro pues, puedas tener mayores retos y tener mayores ingresos, ¿vale? Esto es para que tengamos claro lo que es una deuda buena, ¿vale? Luego, ¿qué sería una deuda mala? Bueno, pues una deuda mala, pues imagínate que una persona que gana un sueldo de 1.000 euros, por seguir poniendo un ejemplo, que apenas pasa el mes con esos 1.000 euros porque tiene un préstamo hipotecario de 400 euros y luego tiene que pagar la luz, el agua, comer, no tiene dinero más que, o sea, los gastos de esa persona son 1.000 euros, pues de repente esa persona adquiere un viaje, por ejemplo, que lo paga mediante una deuda o una visa, ¿vale? Pues eso no es tampoco aconsejable porque no tienes suficientes ingresos para poder atender esa deuda. Entonces, ahí estaríamos hablando de una deuda mala. O también que una persona que tenga esos ingresos que he citado en este ejemplo, pues que se compre un coche de alta gama, ¿no? Porque tiene ese capricho. Entonces, pedir un préstamo para un coche de alta gama, cuando resulta que tú tienes unos ingresos de 1.000 y pico euros, pues tampoco es muy inteligente. Eso seguiría siendo una deuda mala, ¿vale? Y así un montón de ejemplos te podría poner, ¿no? Y luego también estaríamos ya, porque todavía puede ser peor, ¿no? Estaríamos hablando de la deuda malísima. Una deuda malísima es que tú te endeudes y como ya resulta que no tienes crédito en el banco o en las visas, pues de repente te endeudes pagando unos tipos de interés, ¿vale? Que son realmente altos. Podemos hablar de tipos de interés del 18 o el 20%, ¿no? Yo no sé si tú has oído hablar del tema de las tarjetas revolving, por ejemplo, sería un ejemplo de la deuda malísima, que te endeudas y pagas encima con unos tipos de interés muy elevados. Yo no sé si... Sí, te voy siguiendo un poco la idea que me queda, también retomando capítulos anteriores, el tema del ahorro es que la deuda es una herramienta muy poderosa y que como un primer paso para la deuda es tener las finanzas personales claras, porque una deuda sin un plan es un poco como ir al casino. Entonces, un poco lo que me queda es que la opción de tomar dinero prestado es una buena opción siempre y cuando haya un plan y cierta capacidad de evaluación propia para saber cuánto se necesita y en cuánto se puede pagar. Siento que tomar una deuda ciegas te pone automáticamente en la deuda mala o en la malísima. Efectivamente, yo creo que la deuda es algo que tiene... Primero que todo, mi consejo es intentar no endeudarse. Pero bueno, en la vida seguramente vas a necesitar alguna que otra vez adquirir algún tipo de deuda, ¿no? Como te ponía algún ejemplo, comprar una casa o en alguna formación que pueda ser interesante para tu carrera profesional o un proyecto, un negocio, ¿vale? Eso está bien, pero siempre, sobre todo, tienes que tener cabeza. Quiero decir, lo que no puedes es endeudarte con algo que va a arriesgar tu futuro, porque no puedas llegar a atenderlo. Con lo cual, si tú no puedes pagar una deuda con los ingresos que tú obtienes cada mes, pues vas a tener auténticos problemas. Por eso tienes que ser muy consciente que las deudas tienes que saber por dónde te metes, ¿vale? Bien, yo creo que ha quedado más o menos claro, ¿no? El concepto de lo que es las deudas como uno de los enemigos dentro de la felicidad financiera y de las finanzas personales. Sí, siento que también como un poco los conceptos de sabiduría financiera del episodio anterior estaban girando mucho sobre el tema de la jubilación, que es algo que tal vez a la gente joven le debería importar, pero queda un poco lejano, y me parece que el tema de la deuda es un poco más transversal a todas las edades. Hasta me animaría a decir que una persona joven debería instruirse más respecto de una deuda, porque entrar a los 30 años más o menos es donde uno tiene un par de balas para invertir y debería hacerlo con nociones como las... Uy, me puse todo blanco. Nociones como las que acabas de dar. Así que nada, me parece que está bueno porque este concepto
siento que abarca una demográfica un poco más grande que el consejo del capítulo anterior. Sí, ya, digamos que para terminar y para que se entienda perfectamente lo que quiero decir, el tema de la deuda buena, mala o malísima, te voy a ilustrar con, bueno, con un caso real que me pasó a mí personalmente, ¿vale? Y es que, bueno, yo tengo uno de mis hijos que tiene actualmente 25 años, pues un día me vino a casa un tanto excitado y me dijo, papá, ¿a que no sabes de dónde vengo? Y yo le dije, pues no tengo ni idea. Hijo, digo, pues acabo de estar con mi amigo Luis. ¿Te acuerdas de Luis, no? Digo, hombre, claro que me acuerdo de Luis, un amigo tuyo de cuando ibas al cole. Digo, sí, papá, pues me acaba de enseñar un pisazo que se ha comprado. Es un décimo, que vas a la terraza y desde la terraza ves el mar. Es una auténtica pasada. Yo recordaba a Luis y no tenía muy claro qué hacía y ni qué trabajaba, ¿no? Yo estaba delante del ordenador y le pregunto a mi hijo, bueno, ¿y tu amigo Luis de qué trabaja? Y me dijo, bueno, pues mi amigo Luis está trabajando en una tienda de deportes. Digo, pero en la tienda de deportes, ¿de qué trabaja? Dice, bueno, pues está allí atendiendo, ¿no? De vendedor, la tienda de deportes. Digo, ostras, digo, y el piso ese tan chulo que dices, por casualidad no te habrá dicho lo que le ha costado. Y dice, sí, me ha dicho que le ha costado, creo que me ha dicho 200.000 euros. ¿200.000 euros? Digo yo, preguntando. Dice, sí. Digo, bueno, como estaba delante del ordenador, automáticamente pongo en un Excel que tengo, pongo la cantidad de esa cantidad de 200.000 euros y bueno, a 30 años, que creo que me dijo mi hijo que lo había hecho, y bueno, y me salía una cuota de 800 y pico euros. Entonces yo le dije, bueno, no sé, Paco es el nombre de mi hijo. Digo, ¿a ti te parece normal? O sea, se endeuda, tiene que pagar todos los meses 800 y pico euros cuando tendrá una nómina de 1.200, 1.300, 1.400 euros, ¿vale? Y bueno, y durante el mes tu amigo Luis tendrá que comer, pagar la luz, el agua, tomarse alguna cerveza alguna vez con los amigos, etcétera. Y así durante 30 años. Ojalá a tu amigo Luis le cambie la vida y pueda tener un mayor empleo y ganar mucho más dinero. Pero yo creo que tu amigo Luis, pues, no se ha parado a pensar muy bien dónde se ha metido. Y bueno, y esa es una anécdota, que muchas veces somos muy inconscientes a la hora de tomar decisiones financieras en nuestra vida que nos pueden hipotecar nuestro futuro. Y es el caso que te acabo de contar, ¿no? Porque el amigo de mi hijo, ojalá le vaya bien y que gane un buen sueldo el día de mañana, pero de momento creo que se ha metido en una complicación. Eso sería un caso flagrante de que estamos hablando de que la deuda esa, en este caso, yo la consideraría como una deuda mala. Sí. Si no llega a ser malísima, pero es una deuda. O sea, son cuotas durante muchos años que van a comerse casi 2/3 del ingreso actual. El futuro no Sí, sabemos, pero digo, no podemos claro. especular con que vamos a ganar el triple porque sí dentro de 3 años. Es Claro, demasiada apuesta. siempre al final el trasfondo de todo, Seba, es el mismo, ¿no? Que las personas actuamos muchas veces de manera emocional, a salto de mata y sin tener una planificación de lo que hace. Y eso lo hace simplemente porque no hay una educación financiera, ¿no? Que no saben lo que significa endeudarse 30 años con un piso que vale mucho, se meten en comprar, en endeudarse de importes que están fuera teóricamente de su alcance. Y ese es el error, ¿no? Y es el error que de alguna manera es lo que yo trato de divulgar, ¿no? De comunicar y de educar a todas las personas que quieran escucharme o que quieran leer mi libro en este mundo, ¿no? Que tomen conciencia y que tengan una mínima educación financiera para cuando tomen una decisión financiera, que es muy importante muchas veces, pues que sepan dónde se meten. Totalmente. Bueno, entonces tenemos la deuda como el primer punto de hoy. El segundo Sí, la era, ¿cuál era el deuda, segundo? vale. Otro concepto que es otro enemigo de nuestras finanzas personales y de nuestro camino hacia la felicidad financiera es la inflación. Ahora está muy de moda la inflación. Aquí en España tenemos una inflación ahora mismo tremenda, ¿vale? La inflación es otro enemigo invisible y no nos damos cuenta. Muchas veces está ahí y está y se está comiendo nuestros ahorros, ¿vale?
Mira, te voy a poner un ejemplo para que lo veas, ¿no? Imagínate que dos hermanos, Pepe y Gonzalo, por ejemplo, heredan 100.000 euros de un familiar, de un padre, ¿vale? Y uno pone esos 100.000 euros en su cuenta corriente. Remuneración, cero. Pero resulta que tienen una inflación, digamos que vamos a poner un 3%. En cambio, esa deuda del 3% de este hermano, al cabo de 30 años, que por culpa de ese enemigo invisible que es la inflación, ¿sabes cuánto dinero supondría dentro de 30 años? Se convertiría en 40.000 euros. Parece increíble, ¿verdad? Si tú metes 100.000 euros en una cuenta corriente que no tiene ningún tipo de remuneración, ¿vale? Y con una inflación media del 3%, una vez pasados 30 años es como si tuvieses 40.000 euros. Y eso la gente no se da cuenta muchas veces. No se da cuenta y tiene dinero depositado en cuentas corrientes y no se percata de que la inflación es un enemigo invisible que hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Vale? Lo que te quiero decir es que al menos, cuando tenemos unos ahorros, tenemos que intentar siempre batir a este enemigo invisible que es la inflación. Es increíble, ¿verdad? Bueno, yo no sé si lo dije alguna vez, asumo que lo habré dicho, y si no, bueno, se habrá notado por mi acento. Yo vivo en Argentina y yo creo que mi sociedad es experta en lidiar con la inflación y porque el radio de aceleración de la inflación en nuestro país es brutal. Entonces es lo que decís vos, pero de una forma tan extrema, que esto que decís vos, que la inflación es un enemigo invisible en las economías normales, en nuestro Ya, país no es invisible, es recontra visible. Y lo que decís es cierto, es como que te pone un límite en el cual vos sabés que si ahorrás en tu moneda, tenés menos riqueza en el futuro. O sea, claro. tenés que moverte del dinero para ahorrar. Ahorrar en propiedades, en activos o en plazos. Perdón por la iluminación repentina, pero es una cosa de mi cámara. Eh, o en plazos que generen intereses, porque, o sea, que como decías vos, que te den alguna remuneración que le gane a la inflación esperada. Pero bueno, sí, Ese es, es verdad lo que decís. Acá mucha gente ahorra en dólares, por ejemplo. Es como la manera más fácil de asegurarte que vas a estar claro, por encima de la inflación futura. efectivamente. Bueno, lo que pasa es que ahora mismo la inflación, bueno, en tu país imagino que será mucho más elevada porque siempre lo está siendo, pero en Europa o en Estados Unidos ahora mismo el problema de la inflación es realmente importante, ¿no? Aquí en España estamos en una inflación por encima del 9% y en Estados Unidos, si no recuerdo mal, también estábamos en el 8 y pico. O sea, ahora mismo el tema de la inflación es uno de Sí, los problemas que hay que tener en cuenta. ¿Vale? Y por eso, digamos que este concepto, el concepto de la inflación como uno de los enemigos invisibles dentro de este camino hacia tu felicidad financiera, es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Sobre todo porque cuando hablaremos más adelante de temas de cómo invertir nuestros ahorros y todo esto, siempre deberemos de tener en cuenta este concepto, el concepto de la inflación como algo muy importante a tener en cuenta, porque como mínimo deberemos, ¿vale? Ese es el consejo que doy, es en nuestros ahorros intentar batir, por lo menos igualar a la inflación, para que nuestro dinero no pierda poder adquisitivo, claro. Entonces ¿vale? tenemos deuda, inflación y ¿qué queda? Interés Vale. compuesto, ¿no? Bueno, antes solamente, bueno, otro concepto, el tema de impuestos también es algo Ah, muy eso, importante perdón. a tener en cuenta, ¿vale? En esto de las finanzas personales. Eh, Porque los impuestos, cuando tú, depende de dónde inviertas, en qué producto inviertes tus ahorros, los impuestos es algo muy a tener en cuenta, ¿vale? No es lo mismo invertir en un fondo de inversión que invertir en acciones o en ETFs o en PIAs o en planes de pensiones, que de eso hablaremos más adelante, ¿vale? Hay que tener también en cuenta el tema de los impuestos. Y otro concepto que también tenemos que tener en cuenta es el tema de los gastos en tus ahorros. Cuando tú ahorras y inviertes ese ahorro en un producto de inversión, otro concepto que también tienes que tener en cuenta es los gastos. Al final tienes que
todo eso tienes que tenerlo en cuenta a la hora de, sobre todo, de ahorrar e invertir. Son cosas a tener en cuenta. Vale, y si te he hablado ya de bastantes enemigos en esto de las finanzas personales, del ahorro y de la inversión, también tenemos una buena noticia, tenemos un gran amigo, ¿vale? Y ese amigo se llama el interés compuesto. Suena bien, suena amigable. ¿De qué se Sí. trata? Bueno, se trata, pues mira, voy a seguir porque tengo aquí, estoy con el ordenador y te voy a poner un ejemplo, ¿no? Siguiendo con el ejemplo que te he mencionado antes, ¿no? Del caso de Pepe y su hermano González, que cada uno de ellos recibe una herencia de 100.000 euros, ¿vale? Pepe recibe una herencia de 100.000 euros con una inflación media del 3% y esa herencia, ese dinero ahorro lo pone en una cuenta corriente que consigue, cosa difícil hoy, pero vamos a suponer que consigue una remuneración del 0,2. Pero hoy en día es complicado conseguir un 0,2, pero bueno, existen algunas entidades financieras que todavía pues, se podría conseguir, ¿vale? Y en cambio su hermano, que es una persona que tiene mayores conocimientos, ¿vale? Le gusta más arriesgar, no es tan conservador como Pepe, pues esos 100.000 euros los invierte en un fondo de inversión, ¿vale? Pues mira, al cabo de 30 años, como te decía, Pepe, ese dinero, los 100.000 euros que heredó, se convertirían en 42.000 euros, ¿vale? Y Gonzalo, que también heredó la misma cantidad, 100.000 euros, en 30 años, pagando, teniendo en cuenta que también va a pagar unos gastos, unas comisiones del 1,25, con la inflación, la misma inflación, un 3%, pero sacando una rentabilidad a esa inversión, en ese que lo invirtió, por ejemplo, en un fondo de inversión, una rentabilidad del 6%, pues la cantidad después de 30 años que conseguiría Gonzalo sería de 168.000 euros. O sea, a ver, el primero se queda con casi 2/3 de lo que tenía, no, perdón, con 1/3 de lo que tenía, casi, y bueno, el otro... un poquito menos de la mitad, unos Claro, 42.000 euros. y porque 33.000 sería 1/3, se queda con un poquitito más, sí, un poquito Sí. menos de la mitad. Y el segundo, con este interés a largo plazo, gana 60 por encima, 60 y pico. Y la 68.000 diferencia euros. es evidente, sí. La diferencia entre los hermanos después de 30 años con estas condiciones que te acabo de dibujar, la diferencia son de 125.000 euros. O sea, el hermano Pepe, después de 30 años, teniendo ese dinero en una cuenta corriente, tendría 42.000 euros y el hermano Gonzalo, en un fondo de inversión con una rentabilidad media del 6%, y teniendo en cuenta ambos casos la inflación del 3% y en el caso de González unos gastos del 1,25%, porque evidentemente un fondo de inversión vas a tener que pagar unos gastos, unas comisiones, pero así todo, ¿vale? La diferencia entre un hermano y otro sería de que Gonzalo ganaría, su dinero sería 125.000 euros más que en el caso de Pepe. Y eso es gracias al interés compuesto. Y el interés compuesto lo que significa es que cada año tú consigues una rentabilidad, un 6% en nuestro ejemplo, y ese 6% lo que hace es ir sumándolo al principal. Y cada año el interés que le sacas, la rentabilidad, lo vas sumando al principal. Y así, poco a poco, año tras año, gracias al tiempo y a largo plazo, como una especie de efecto de bola de nieve, ¿no? Cada vez ese capital va aumentando y contra ese capital que aumenta con el interés compuesto, aplicando la rentabilidad, cada vez se hace más grande, más grande, más grande. Y esa es la magia del interés compuesto. Y este es un concepto que, bueno, es clave en esto de las finanzas personales. Y es algo que tenemos que intentar siempre, siempre en nuestros ahorros buscar y tenerlo muy presente, el interés compuesto. Y espectacular. Bueno, ese es nuestro amigo, entonces. Bueno, y por hoy te hago la última pregunta, Paco. ¿Cómo es? A ver, para recapitular un poco, porque nosotros tenemos la toma, o sea, el libro tuyo que aprovecho para recomendar, y acá abajo en la descripción del video está el link para ir a Amazon y poder leerlo, que es es como el complemento de estos podcasts. Habíamos dicho que el primer paso era la toma de conciencia. Estamos en el bloque de la mitad que es el aprendizaje, estamos concluyéndolo, tal vez quede un episodio más, pero estamos cerrando la última sabiduría. ¿Y cuál es el camino para adelante? Quedaba la acción, ¿no? Si querés Bueno, yo creo que vendernos sí, un poco lo que se viene. sí.
Sí, de todas formas, seguramente haremos otro capítulo, ¿no? Porque antes de emprender la tercera etapa de nuestro viaje, del camino hacia tu felicidad financiera, yo creo que es importante, hoy digamos que dentro del episodio de la sabiduría financiera hemos hablado de los ingresos, gastos, el ahorro, la importancia de planificar la jubilación mediante estos ahorros, hemos hablado de ingresos activos, pasivos, hoy hemos hablado de deudas, de inflación, de impuestos, gastos y sobre todo del interés compuesto. Pues yo creo que es importante que en el próximo capítulo vamos a hablar un poquito más de manera profunda, aunque ya lo hemos mencionado en capítulos anteriores, de el presupuesto, que va a ser la herramienta clave en todo este viaje que tenemos que manejar. Hablaremos del presupuesto y también hablaremos, aunque sea por encima, de algunos de los productos que tenemos que conocer para poder invertir nuestros ahorros, ¿vale? Porque es importante que conozcamos productos para poder invertir nuestros ahorros, ¿no? Porque como te decía yo, tenemos muchos enemigos que tenemos que tratar de batir siendo un inversor inteligente, que es otro de los conceptos que introduzco en mi libro y que veremos más adelante, ¿vale? No podemos dejar que la inflación, el enemigo invisible, los impuestos, los gastos, mermen nuestros ahorros y digamos que de alguna manera pues digamos nos condicionen nuestro futuro para que podamos conseguir esa felicidad financiera del que hablo. Con lo cual, en el próximo episodio, Sebas, creo que debemos de hablar del presupuesto, herramienta clave, y de los productos, algunos productos financieros interesantes. Y aunque no lo hagamos de manera profunda, por lo menos sin mencionarlos. Y nada, yo con esto ya creo que hoy termino. Bueno, nos vemos la próxima entonces. De acuerdo, Bueno, Sebas. Pues nada, sal. muchas gracias No, gracias a y vos, seguimos. Paco, y un saludo a la gente y nos vemos en la próxima entrega. Y para terminar, a ver, acercarnos a la acción. Yo ya estoy Muy bien. entusiasmado por el tercer paso, quiero llegar, pero bueno, todo a su tiempo. Nos vemos en la próxima, Paco. Venga. Chao, Adiós. hasta luego. Chao.